Alexa Rodríguez para entender por qué sucede esto, cómo se pueden identificar los detonantes y sobre todo qué soluciones existen para mejorar nuestra calidad de vida. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias, buenos días. ¿Por qué hay personas que tenemos alergia de todo? El polvo nos da alergia, los perfumes nos dan alergia, todo nos da alergia. Sí, bueno, hay una parte inmunológica, ¿verdad?, con la que uno puede nacer y yo siempre les digo, bueno, son 3 factores importantes, pero puede ser heredado, ¿verdad? Puede ser que podamos nacer con una hipersensibilidad del sistema inmunológico. Esa hipersensibilidad puede ser heredada, puede ser genética, que a la hora de la formación dentro de la etapa uterina se dé, o la tercera, puede ser que sea desarrollada o activada por un factor externo. Puede ser un virus, ahora después del COVID lo vemos muchísimo, puede haber sido alguna sustancia, un medicamento, una vacuna, algo que se le haya puesto y viene y activa eso, y entonces se produce esa hipersensibilidad. Por definición, la alergia es una reacción exagerada del organismo ante la presencia de una sustancia que reconoce como extraña o no propia. Reacción exagerada, así tal cual. Entonces, dicho esto, entonces, sí existe la posibilidad de que cualquier persona a lo largo de su vida pueda llegarmente a presentar alguna alergia ante algún factor, aunque anteriormente no fuese sensible a ello. Ah, sí, por supuesto, porque la alergia va a necesitar de exposición, o sea, ¿cuánto tiempo has estado expuesto a la sustancia? No solo el tiempo, sino la concentración también. Entonces, usted puede pasar mucho tiempo, años, estando expuesto a una sustancia, o bien poco tiempo, pero mucha concentración. Ahora bien, hay cambios durante la edad que pueden hacer que esto se active. Entonces, los cambios hormonales pueden ser que alguien nunca haya tenido un problema alérgico y resulta ser que lo empieza a desarrollar. Ahora, yo tengo pacientes de 50, 60 años con la menopausia, con el embarazo, con la primera menstruación, por una gripe. O sea, en cualquier momento lo puede desarrollar. Se puede activar, claro. Ahora, vamos a casos puntuales. Hay personas que dicen, es que yo soy súper alérgico a los gatos o a los perritos, ¿verdad? ¿Es el pelo de estos animales o es alguna otra sustancia lo que puede eventualmente causar esta alergia? Bueno, aquí hay de dos. Uno, cuando son los animalitos, realmente es la proteína. La no es del pelo, es más como de la saliva, hasta del sudor del animalito que se pega en la caspa o en la pielecita, y eso obviamente se va a pegar en el pelito, pero no es propio, ¿verdad?, del pelo. Muchas veces, y lo que más me preguntan, doctora, pero es que yo siempre he tenido perros y gatos, ¿por qué hasta ahora es que voy a ser alérgico? O es más, al contrario, llegan con la negación, siempre he tenido perros y gatos, entonces yo estoy segura que eso no es, porque siempre los he tenido. Entonces, claro que claro que va a ser alérgico porque hay una sobreexposición. O sea, ya el organismo tiene tanto de la sustancia que llega un momento que se rebasa completamente y va a hacer que esto no vaya a funcionar de una forma adecuada. Esto sucede lo mismo con las personas que de pronto terminan siendo sumamente sensibles a ciertos perfumes, a ciertos olores fuertes, detergentes, pinturas, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será un tema de alergia o más bien de una hipersensibilidad a ciertos aromas? Ese es el punto. Y diste en el clavo. Ahí se habla de hipersensibilidad química o rinitis vasomotora. No es una alergia propiamente, como pasa con el cambio de temperatura, de frío y calor. No es una alergia per se, pero sí es una hipersensibilidad que se puede desarrollar también. Y de un momento a otro, por factores externos. Es que mucho tiene que ver, aunque la gente no lo crea, mucho tiene que ver la alimentación. El 70%, José, el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Realmente somos lo que comemos. Entonces, donde empieza a haber una alteración a nivel intestinal, empieza a haber una disbiosis, ahí entra todo parejo. Entonces, las alergias no son solo inhalados biológicos, pólenes, pastos, arbustos, hierbas, hongos, humedad, pelo del gato, perro, no, también son alimentos, y los alimentos llegan a ser a veces más tóxicos que los inhalados biológicos. Bueno, de hecho hay muchas pruebas o alguna prueba específica que se lleva para saber a qué alimento usted es alérgico, ¿verdad? Que es en el que te hacen como pinchacitos para ver a qué reacciona el cuerpo. ¿Funciona igual, digamos, para saber si yo soy alérgico a ciertas sustancias o químicos? Sí, bien, hace muchos años, hace 40 años,
45 años que estas pruebas se iniciaron, eran muy buenas en su momento. Sin embargo, hoy contamos con pruebas que realmente son exactas. Eso se llama RAST. Y en el RAST hay la medición de inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir? Se mandan a medir las proteínas que realmente son las que dan alergia. Y entonces medimos ahí algo que se llama inmunoglobulina G en fracción 4 para alimentos. Y es sumamente específica. Esa se transmite de la madre al feto a través del cordón umbilical. Entonces, un niño desde que nace podemos saber a qué es alérgico en cuanto a los alimentos, porque la otra parte es que un alimento me puede dar congestión nasal, me puede dar rinitis, me puede dar estornudo, me puede dar sinusitis, lo mismo que me puede dar asma, lo mismo que me puede dar dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, dolores de cabeza. O sea, los alimentos son sumamente tóxicos. Ojalá fueran solo ronchas. Usted viene, se come un alimento, se llena de ronchas, claro. ¿y qué hace? No se lo vuelve a comer. Claro. El problema son los que actúan entre ellos y empiezan a actuar a otros niveles e incluso a que tener alteraciones en la memoria y en el comportamiento, como le pasa a muchos niños. Bueno, y yo le recuerdo siempre la importancia de poder no dejar pasar esto, sino que tratarlo con el especialista adecuado. ¿Y quién más? La doctora Alexa Rodríguez, quien tiene más de 20 años de experiencia en temas de insomnio, de ronquidos, de problemas para respirar, y que usted puede contactarla al teléfono 8661-1515, que ya aparece en pantalla, 8661-1515. Doctora, ¿hay alguna estricta también relación entre estos problemas de alergia y las personas asmáticas o con rinitis crónica, por ejemplo? Sí, vieres que hay un texto que dice que el asma entra por la nariz. Vea qué interesante, porque hasta un 85% de los pacientes asmáticos son alérgicos. Y las alergias solo hay dos formas: o entran inhalados, lo que usted inhala, o entran por los alimentos, o en los menores casos entra por contacto. Entonces, definitivamente la relación es completamente directa, ¿verdad? Entonces, asma, rinitis. Persona que es en rinítica crónica podría llegar a estar expuesta a padecer de asma. Sí, hay algo que se llama marcha alérgica, ¿verdad? Entonces empiezan que con estornudos, que con ojitos llorones, y ahí empieza la enfermedad a evolucionar. Y no solo a asma, sino que cuando empiezan en rinitis, empiezan a hacer rinitis crónica, rinosinusitis, y rinosinusitis con pólipos nasales, y ahí sí ya se nos descompuso todo el cuadro a nivel nasal. El paciente termina de algo muy sencillo, que era una alergia, operado, donde no tiene ningún sentido, solo porque me lo dejé, porque como soy alérgico no pasa nada, y porque ahora todo el mundo es alérgico, entonces todo el mundo está enfermo. O sea, tenemos un problema real en cuanto a la rinitis. ¿Escuchó, José Víquez? No se trata de tomarse la pastillita cada vez que tenga alergia, sino de tratárselo. No. Así es uno dejado, doctora, qué barbaridad, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Recordar que actualmente la rinitis, la alergia, impacta más que la diabetes y la hipertensión a nivel de la calidad de vida. Entonces sí debemos de mejorarla. Para que vea usted la importancia de darle seguimiento, así como es importante darle seguimiento al siguiente tema que nos tiene mi querida Pau. Adelante, Pau.